nos dejó para nuestra instrucción. Así que es importante, ¿verdad?, que nosotros tengamos claro que cuando el Señor habla, lo hace a través de su palabra. Podría hacer en voz audible, indudablemente, pero ese no es su plan ni su propósito. Su propósito es que vayamos, acudamos a esos 66 libros para aprender, para ser instruidos por medio del Espíritu Santo, porque Él es el que nos revela toda la verdad y nada más que la verdad. Nosotros podemos caer en el error, en la mentira, pero el Espíritu Santo no cae en el error ni en la mentira. El Espíritu Santo habla la verdad, porque de lo suyo habla, y lo suyo es la verdad. Así que, como ha leído nuestro hermano Edwin, iremos a Efesios 4, 1, 3. Efesios 4, versículos del 1 al 3. Y es muy interesante lo que Pablo dice, porque dice: yo pues preso en el Señor. Pablo está escribiendo esta carta desde la cárcel. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Él está en la cárcel y está escribiendo esta carta al pastor de Éfeso, que el pastor de Éfeso era Timoteo, él era anciano en la iglesia de Éfeso. Entonces dice: os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Es decir, no es suficiente soportarnos, sino que tenemos que hacerlo en amor. Tenemos que amarnos los unos a los otros. Es decir, no es suficiente con soportarnos. Es igual que el Salmo 133. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Pero no es suficiente estar juntos, porque podemos estar juntos pero muy alejados el uno del otro. Necesitamos la armonía. Juntos y en armonía. ¿Por qué? Porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Entonces, ¿queremos bendición y vida eterna? Entonces, hermanos, tenemos que habitar juntos y en armonía, o como dice en Efesios, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Porque el amor es la base que lo sustenta todo. Dios es amor. Cristo es amor. El Espíritu Santo es amor. La Trinidad es amor. Amén. Dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos en griego dice haciendo todo esfuerzo diligente. No es solamente solícito, sino que tenemos que hacer todo el esfuerzo que sea necesario para ser diligentes y que eso sea una realidad en nuestras vidas, el amarnos los unos a los otros. ¿Cómo? Como Cristo nos ha amado. No es cualquier amor. Es el amor de Dios con el que nos tenemos que amar los unos a los otros, como Cristo nos ha amado. ¿Y cómo nos amó Cristo? ¿Cómo nos ha amado Cristo? Dando su vida por nosotros. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todos aquellos que en Él crean no se pierdan, mas tengan vida eterna. Ese es el plan y el propósito que Dios tiene para aquellos que han sido predestinados desde antes de la fundación del mundo, según Efesios 1:4 y Efesios 1:11. Ese es el plan y el propósito, que todos aquellos que han sido predestinados puedan tener ese encuentro con el Cristo resucitado, como lo tuvo Pablo con Cristo, ¿verdad? ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy aquel a quien tú persigues. No, estaba persiguiendo a la iglesia. ¿Cómo dice Cristo que le perseguían a él? Pero esa es la realidad, estaba persiguiendo a Cristo. Porque la cabeza de la iglesia, ¿quién es? Cristo. Cristo. Así que es interesante, ¿verdad? Todo lo que nos dice la palabra del Señor, todo, absolutamente todo, de Génesis 1 a Apocalipsis 22, todo es palabra de Dios y por lo tanto toda es útil. Y es inerrante y infalible, por supuesto. El capítulo 4 de Efesios es conocido como uno de los pasajes clave sobre la unidad de la iglesia. Es muy interesante que después puedas leerlo. El capítulo 4 de Efesios nos habla sobre la unidad de la iglesia. Allí se muestran algunas características que deben tener los miembros de la iglesia si queremos garantizar la unidad y la permanencia en la misma. Es decir, nosotros tenemos una responsabilidad. ¿Cuál es? Mantener o garantizar esa unidad y permanencia de la misma, ¿verdad? La carta a los Efesios se puede dividir en dos secciones principales. Los primeros 3 capítulos son esencialmente doctrinales, mientras que los capítulos del 4 al 6 son prácticos. ¿Vale? Hay 3 capítulos primeros, son espirituales, y los 3 últimos son prácticos, de la vida práctica. En los 3 primeros capítulos, Pablo ha sentado algunas bases doctrinales muy importantes para el cristianismo. Por ejemplo, ha dicho que Dios nos llamó a la salvación,
nos llamó a ser sus hijos, nos llamó a ser miembros de su pueblo. Pero ahora el apóstol cambia de enfoque y comienza a tratar temas eminentemente prácticos. El primer tema, y quizás el más urgente para él, tiene que ver con la unidad de la iglesia. ¿Por qué? Porque de ello dependerá su madurez y crecimiento. Sin unidad no hay crecimiento, hermanos. No hay crecimiento. Eso tenemos que mentalizarnos. Eso es importante que lo entendamos. Por eso, hermanos, tenemos que tener muy claro que si queremos andar y caminar en amor, tenemos que ser consecuentes con ese llamado que tenemos de parte de Dios. La carta a los Efesios, por ejemplo, como he dicho, se divide en dos secciones, pero es importante que nos quedemos con el capítulo 4, que es el que vamos a compartir en esta mañana. Por ejemplo, ha dicho que Dios nos llamó a la salvación, nos llamó a ser sus hijos, nos llamó a ser miembros de su pueblo, pero ahora el apóstol cambia de enfoque y comienza a tratar temas eminentemente prácticos. El primer tema, y quizás el más urgente para él, tiene que ver con la unidad de la iglesia, porque de ello dependerá su madurez y crecimiento. Insisto, es muy importante, es urgente el que tiene que ver con la unidad, que depende de su madurez y su crecimiento. Si queremos ser una iglesia madura y crecer en el conocimiento, tenemos que estar unidos. Una iglesia que no está unida no puede permanecer. En el capítulo 4, versículo 1, utiliza el término andar, cuyo significado es el curso de la vida de una persona. Cuando tú leas andar, se refiere al curso de una vida de la persona, de una persona. Este término se encuentra también en Efesios 4:17, Efesios 5:2, 5:8, 5:15. El curso de nuestra vida y andar cristianos deben ser consecuentes con nuestro llamamiento. Debemos andar la vida cristiana conforme a lo que somos. Por ejemplo, en el 4, versículos del 1 al 16, habla de andar en la comunidad de los santos. En 4:17 al 5:20, de andar en el mundo. En 5:21, del 6 al 9, de andar en el seno familiar. Y en 6:10 al 20, habla de la lucha espiritual que conlleva ese andar. Hermanos, recordemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes y potestades de maldad en las regiones celestes. Esos son nuestros verdaderos enemigos, las huestes y las potestades de maldad que se mueven en los aires. Yo no tengo ningún enemigo aquí dentro, y espero que tú tampoco lo tengas. No hay enemigos carnales en el sentido, hablando espiritualmente, no los hay. Nuestros verdaderos enemigos son esas potestades, esas huestes de maldad, esos principados, esos demonios, para hablarlo de alguna manera clara. Esos son nuestros verdaderos enemigos. Ni siquiera son nuestros enemigos, valga la redundancia. No solamente amamos al prójimo, sino que tenemos que amar a nuestros enemigos. Porque los enemigos tampoco son nuestros enemigos. Si no luchamos contra sangre y carne, ¿contra quién luchamos y quiénes son nuestros enemigos? Pablo nombró a estos oponentes como el diablo y sus artimañas, los gobernantes, las autoridades y los poderes de este mundo de tinieblas. Estos son nuestros verdaderos enemigos. Estos, los demonios. No se habla mucho de los demonios, pero de vez en cuando hay que hablar porque Jesús fue quien habló más acerca de los demonios. Ni siquiera el apóstol Pablo habló tantas veces de los demonios como Jesús. Así que es importante saber quiénes son nuestros enemigos. Tú no puedes ir a la guerra sin saber quién es tu enemigo, porque puedes hacer daño a los que están a tu lado. Se llama daños, ¿cómo es? Colaterales. Colaterales, exacto, gracias. A veces hacemos daños colaterales, ¿no? A veces ocurre que hacemos daños colaterales. Vamos a ver el hecho de andar como cristiano en medio de la comunidad de la iglesia, y para ello tomaremos únicamente estos 3 versículos que ya he comentado y que se han leído. Y en este pasaje de esos 3 versículos hay 2 palabras claves que son unidad y crecimiento. Son 2 palabras claves, unidad y crecimiento. La unidad es indispensable para el crecimiento de la iglesia y a su vez el crecimiento fortalece la unidad. La unidad es el elemento más crucial para la salud de la iglesia, como lo es para el matrimonio también. Un matrimonio que no permanece unido fracasará. Lo mismo pasa en la iglesia.
Si la iglesia no permanece unida, fracasará. Es triste, pero es una realidad. Entonces es importante que estemos unidos. Es muy importante. Vivimos en un mundo dividido por barreras raciales, étnicas, económicas y políticas. Cada uno de nosotros tiene un trasfondo distinto, una educación, una familia y un trabajo diferentes. Pensamos diferente y actuamos diferente. Pero gracias a Dios hemos sido reconciliados por la misma obra de la cruz y bañados por la misma sangre. Quizás no estemos de acuerdo con todas las decisiones que toma el pastor, ni con las canciones que interpretan los responsables de alabanza, ni con el uso de las ofrendas o con las cortinas del local. Hasta ahí no hay problema. Pero hemos sido llamados a conciliar. Somos llamados a unirnos en medio de la diversidad de pensamientos con tal que la sana doctrina no sea comprometida. Aquí hay de diferentes lugares, de diferentes pueblos, de diferentes razas, de diferentes lugares, de diferentes etnias, pero todos hay un vínculo que nos une. Ese vínculo es la obra de Cristo en la cruz. Amén. Cuando tú pasas a ser un hijo de Dios, ya no eres de determinado país o no, tú eres de un hijo de la Sion celestial. Tu vida es diferente, ha cambiado, ha sido transformada por aquel que nos amó y que nos ama con un amor eterno. Pero para lograr esta unidad, que Pablo llama unidad del Espíritu, se necesita algo más que buenas intenciones. Las buenas intenciones están bien y son necesarias, pero no es suficiente. No es suficiente las buenas intenciones, hermanos. Sobre todo, tenemos que esforzarnos en mantener buenas y sanas relaciones con los demás miembros de la Iglesia. Eso es importantísimo, mantener buenas relaciones con los hermanos y con las hermanas. Debemos pensar en las personas antes que en las cosas, incluso antes que en los ministerios. No siempre los cambios garantizan el éxito, a veces se empeoran las cosas. La unidad que cumple su objetivo es aquella que logre que la gente madure y crezca en el Señor. Y eso no se consigue haciendo apenas lo mínimo para mantener el arca a flote. Se necesita una gran solicitud y esfuerzo intencionado de mantener buenas relaciones con los otros. La unidad no es algo que tampoco debe darse por sentado apenas se consiga. Al contrario, debe ser sostenida por la oración, por la palabra de Dios y la negación de nuestro propio yo, a fin de ser moldeados por el Espíritu Santo. Es interesante ver que el apóstol Pablo enfatizó la importancia de mantener buenas relaciones con otros en el vínculo de la paz y el amor, sin nombrar el tema de la oración, aunque este está implícito. Él menciona varias características que debemos tener si queremos aspirar a la unidad de la Iglesia, pensando en la madurez que pueden alcanzar las personas dentro de la Iglesia. Donde hay unidad, hay madurez, y donde hay madurez, habrá crecimiento en el Señor, hasta que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo, dice el apóstol. Es triste que una iglesia no crezca por la inmadurez de algunos miembros, pero es peor cuando unos pocos originan desacuerdos. Y eso es importante. Por eso es de ahí la importancia de estar unidos, de ser unánimes, de estar en un mismo sentir. Eso no quiere decir que tengamos que pensar todos lo mismo, porque nosotros somos unidos, pero no uniformes. Es decir, pensamos todo lo mismo. No, aquí esto no es una secta. Aquí no pensamos igual en todo. Hay diferencias, hay discrepancias, y no pasa nada, es sano. Hay puntos de vista diferentes. Mientras no se toque lo que es el meollo de la doctrina, que es la doctrina fundamental, hermanos, no pasa nada. Pasemos por encima. Otra cosa es que hablásemos de la Trinidad. Ahí no hay nada que discutir. No hay nada que discutir ni nada que hablar. La Trinidad es la Trinidad y punto. Si te parece bien, bien, y si no, también. El apóstol Pablo nos habla por lo menos de 3 características que debe tener una iglesia unida. Humildad. En el griego es tapeinofrosune. No estoy insultando a nadie, Es tapeifrososune. Suena así, en el griego. ¿Qué quiere decir esta palabra tan extraña?
Implica una baja autoestima de nosotros mismos basada en la conciencia que tenemos de nuestra propia culpabilidad y debilidad ante Dios. La humildad ha sido llamada la primera, la segunda y la tercera esencia de la vida cristiana. Pablo decía que él era menos que el más pequeño de todos los apóstoles, 1 Corintios 11:9. Era de esa conciencia que él tenía de su pequeñez delante de Dios, en donde se originaba su verdadera humildad. Por la gracia de Dios soy lo que soy. 1 Corintios 15, versículo 10. Esta idea de pequeñez y autonegación es contraria al mundo. ¿Por qué? Porque la filosofía y la psicología secular enseñan que uno tiene que estar por encima del otro. Que uno debe procurar tener mejores argumentos que los demás. Que no debe guardarse lo que uno piensa, sino que tiene que decirlo como lo siente. La psicología secular requiere que tengamos un alto concepto de nosotros mismos. Pero la Biblia enseña todo lo contrario. La Biblia enseña lo contrario. Requiere que el cristiano sea humilde si quiere mantener buenas relaciones con otros y contribuir a la unidad de la iglesia. Amén. Es fácil echar las culpas sin aceptar que tenemos errores. Es fácil. Yo puedo culparte a ti y no ver que, como dice Mateo 7:1-6, yo puedo ver la paja en tu ojo y no ver la viga en el mío. Así es. Y la paja en el original es brisna, es una brisna, es algo insignificante, es algo que apenas se ve. Pues a veces nos pasa lo mismo, que vemos la paja en el ojo ajeno, pero somos incapaces de ver la viga que tenemos en nuestro propio ojo. Y eso, hermanos, tiene que cambiar. Reconozcamos que nos cuesta sujetarnos y con ello impedimos el avance de la obra del Señor. Consciente o inconscientemente, obstaculizamos la unidad de la iglesia y por ende su crecimiento. Tenemos una opinión sobre el modelo de la iglesia que queremos. Lo tenemos claro. ¿Cuál es el modelo de congregación que queremos? Una iglesia que se base en la sana doctrina. Reformada o no reformada, que se base sobre la sana doctrina, sobre la Escritura, sobre las 5 solas y sobre las doctrinas de la gracia. No hay ningún problema, lo tenemos claro todos eso. O espero por lo menos que lo tengamos todos claros. El problema es que cuando hay un miembro que quiera la iglesia a su manera, hay otros que desean lo mismo. La iglesia no tiene que ser a mi modelo, a lo que yo creo. Tiene que ser a lo que el Señor nos dice. La iglesia no tiene por qué ser a mi parecer, a lo que yo creo o piense, sino que tiene que ajustarse a lo que dice la Escritura. ¿Podremos ponernos de acuerdo en lo más relevante por lo menos? Yo estoy convencido de que sí. Como he dicho antes, hay cosas que tenemos muy claras, otras pues a lo mejor hay pequeñas discrepancias, pero no pasa nada, hermano. Yo creo que es sano que haya pequeñas discrepancias. No pasa nada, no hay que asustarse ni tener miedo a las pequeñas discrepancias que puedan surgir. Son normales. Esto le pasaba también a Calvino y a Lutero, tenían sus discrepancias. Tenían sus más y sus menos, o sea, tampoco nos tenemos que sorprender. Pero mientras no haya sumisión los unos a los otros, la iglesia va a sufrir. Tiene que haber sumisión los unos a los otros. En la misma carta a los Efesios, el apóstol Pablo resalta la sumisión voluntaria de unos a otros, la esposa al esposo y viceversa, los siervos a los amos, los hijos a los padres, y todo esto como resultado de vivir vidas llenas del Espíritu Santo. Efesios 5, 18 al capítulo 6, versículo 8. Tiene que haber una sumisión voluntaria, los unos a los otros. La sumisión es importante. ¿Por qué? Porque nunca podremos sujetarnos si no nos disponemos para que el Espíritu Santo nos llene y nos capacite para hacerlo. Por eso es importante. La falta de humildad es una muestra inequívoca de la poca oración y de la inmadurez espiritual. Cuando hay soberbia, no hay afecto fraternal con los hermanos, porque no hay verdadera comunión con Dios. No hay humildad porque no estamos aprendiendo de Jesús. ¿Qué dice Jesús en Mateo 11, 28, 30? Dice, aprended de mí,
que soy altivo y orgulloso. No, ¿Dice eso la palabra? no soy humilde. Dice que es manso y humilde de corazón. No se queda manso y humilde, de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas. A veces no hay descanso en nuestras almas por esto justamente. A veces no hallamos descanso en nuestras almas, porque ni somos mansos ni somos humildes de corazón. A veces dejamos que el orgullo o la soberbia haga acto de presencia en nuestras vidas. Y a veces tenemos esa carga, que también es emocional. Por eso es que debemos aprender de la humildad de Jesús. ¿Cómo? Yendo a la Biblia, hermanos. Yendo a la Escritura, a la palabra de Dios. Ella nos habla de la importancia de la humildad. Debemos ver a Jesús en los días más difíciles de su ministerio. El apóstol Pedro escribe así: quien cuando le maldecían no retornaba maldición, cuando padecía no amenazaba, sino remitía la causa al que juzga justamente. Primera de Pedro 2, 23. Hermanos, cuán importante es que nosotros aprendamos como hacía Jesús. Cuando nos maldigan, no retornemos la maldición por maldición. Cuando padezcamos amenazas, tampoco devolvamos amenazas, sino remitamos la causa al que juzga justamente, que es nuestro Señor, nuestro Padre Celestial. Amén. Lo más normal es que si tienes un conflicto, entres en el fuego. Suele pasar, la carne tira. Pero tenemos que, hermanos, pedirle al Señor que nos ayude y que aprendamos, como hemos dicho antes, a ser mansos y humildes de corazón, como nuestro Señor Jesucristo es manso y humilde de corazón. Es importante, es fundamental para poder tener esa unidad en el Espíritu. La idea clave es la sumisión. En el uso bíblico, la sumisión no quiere decir que seamos inferiores. No quiere decir que seamos inferiores la sumisión, hermanos. O que la persona a quien nos sometemos sea superior. Ser un súbdito o un esclavo o una esposa no disminuye el valor de las personas delante de Dios. Como dijo el apóstol Pablo en Gálatas 3:28, ya no hay judío, no hay griego, no hay esclavo, no hay libre, no hay hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Amén. Somos uno en Cristo Jesús. Hemos sido lavados por la misma sangre y se ha pagado el mismo precio por cada uno de los que estamos aquí, la obra de Cristo en la cruz. El énfasis de este pasaje es que los creyentes son uno en Cristo. Cuando nos salvamos, todos somos iguales en Cristo, no importa nuestra raza, condición o sexo. Todos estamos al mismo nivel en Cristo. No somos diferentes en nada. Apocalipsis dice que habrá gente de toda raza, tribu, lengua y nación. En el día en que Él volverá por su iglesia, habrá de toda tribu, raza, lengua y nación, no importa de dónde seas. Si tú has creído en Cristo como tu Señor y como tu Salvador, tú tienes derecho a ese lugar celestial que está preparado en nuestro Señor Jesucristo. Él le dijo a sus apóstoles que era necesario que se fuera porque iba a preparar moradas. No morada, moradas. En plural. El cansancio de la vida no es siempre por los trabajos y fatigas diarias para ganarnos el pan, o luchando por encontrar un puesto o un lugar digno en la sociedad. No es siempre por las deudas económicas. En ocasiones es por algo más sutil de ver, que se esconde muy adentro de manera imperceptible. Algo que quizás no habíamos considerado, y es nuestra falta de humildad. A veces tenemos falta de humildad. Yo el primero. Y tenemos que reconocer que tenemos falta de humildad muchas veces. Y nos dejamos llevar por la carne. Pero hermanos, tenemos que aprender a ser mansos y humildes. La falta de humildad traspasa no solo la vida espiritual de la iglesia, sino nuestra salud física. Puede tener un efecto en nuestras vidas, en nuestro cuerpo. Negativo, por supuesto. Nada peor que llevar una carga pesada por no soportar al hermano y menos tener que recibir alguna enseñanza de Dios a través de ellos. La falta de humildad también se asocia a una vida pobre de oración, porque la humildad es una presuposición de la oración eficaz. El hermano humilde reconoce que necesita a Dios.
Hermanos, necesitamos a Dios en todas las áreas de nuestra vida, en todos los momentos de nuestra vida, a cada instante de nuestras vidas. Necesitamos a Dios, dependemos de Dios. Debemos aprender a recibir las sugerencias y consejos de los hermanos respecto a cómo administrar mejor los recursos de la congregación, cómo hacer que las relaciones fluyan dentro de la iglesia, cómo seguir otros derroteros para que la iglesia crezca en cantidad y en calidad. Y sobre todo, que haya amor entre los miembros. Juan 13:34. Hermanos, es importante que oremos para que el Señor llene este lugar de hombres y de mujeres, de niños y de ancianos. Hay que orar para que el Señor haga esta obra maravillosa y que Él sea quien lo mueva por el Espíritu Santo. Pero es importante, hermanos, que nosotros también oremos por la calidad, que nos preocupemos por dar una sana enseñanza, porque no todo es cantidad, es la calidad lo que realmente importa. Más vale que seamos 30, pero que seamos 30 personas que aman realmente a Dios y que están dispuestos a hacer todo lo que sea por amor a Dios, que no ser 200 y cada un hijo de su madre. Eso es. La falta de humildad traspasa no solo la vida espiritual de la iglesia, sino nuestra salud física. Nada peor que llevar una carga pesada por no soportar al hermano y, como he dicho, y menos tener que recibir alguna enseñanza de Dios a través de ellos. La falta de humildad también se asocia a una vida pobre de oración, porque la humildad, como he dicho, es una presuposición de la oración eficaz. El hermano humilde reconoce que necesita a Dios, que debe aprender a recibir las sugerencias y consejos de los hermanos respecto a cómo administrar mejor los recursos de la congregación. Pero para esto se requiere humildad del miembro más pequeño de la iglesia como del ministro más elevado. ¿No dice acaso el apóstol Pablo que los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios? Primera de Corintios 12:22. ¿Cómo recibir de otros si primero no nos disponemos a orar? Tengo que reconocer como pastor que no las sé todas, que hay hermanos mejor dotados por Dios, con dones más extraordinarios que los míos, que hay hermanos que pasan más tiempo en oración que yo que ministro, que a veces hay más disposición de algunos miembros de la iglesia para hacer visitación de enfermos y atender necesidades espirituales y materiales. No hay ningún problema en reconocerlo, hermanos, a veces. Eso nos tiene que caer. ¿Te imaginas cómo sería una iglesia donde cada miembro estuviera buscando la humildad activamente? Como resultado tendríamos una iglesia unida y en amor. Segundo, la mansedumbre, spraus, en griego. Significa suave, dulce, amable, apacible, considerado, cortés y por supuesto el dominio propio, sin el cual estas cualidades serían imposibles. Necesitamos el dominio propio, es un fruto del Espíritu Santo también, el dominio propio. ¿Para qué? Para que se pueda manifestar esas palabras que hemos dicho, suave, dulce, amable, apacible, considerado, cortés. La mansedumbre manifestada por el Señor y recomendada al creyente es resultado de poder. La suposición que se hace comúnmente es que cuando alguien es manso es porque no puede defenderse. Pero es todo lo contrario, que teniendo todos los recursos para hacerlo, no afirma su propio yo ni se defiende. Manso es el que mantiene su temperamento controlado. No es alguien incapaz de dominar la lengua, el orgullo, los celos y la envidia, estorbando la obra de algún siervo del Señor o de un hermano. El manso razona bíblicamente en medio de las dificultades. No busca defender sus derechos, sino que el reino de Dios sea extendido. Amén. Antepone los intereses de Cristo a los personales. A veces decimos, fulanito es fuerte de carácter porque se enoja fácilmente. No, el problema que tiene esa persona es que en realidad es débil. Es débil esa persona. No es fuerte, es débil. Las circunstancias lo controlan como una marioneta. Proverbios 25-28 dice, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Todos sabemos lo que es una rienda, supongo, por lo menos en España una rienda es con lo que se sujeta al caballo y tú guías al caballo, ¿vale? Una rienda. O vas en un carro con caballos y
como las películas y veis que van tirando. Entonces, nosotros también necesitamos, dice que no tiene rienda, es un caballo desbocado, el caballo necesita ir guiado. Está a expensas de las circunstancias que vienen de fuera. Martin Lloyd-Jones decía, el que ya está en el piso no tiene miedo de caerse. Hermanos, se necesita gente que ya esté en el piso, que ore por su iglesia, por sus líderes, que sepa interpretar los tiempos para hablar y tomar las decisiones correctas para el crecimiento y madurez de la iglesia. La mansedumbre, vista como la capacidad de dejarnos guiar y enseñar por otros, y como el dominio propio de nuestro temperamento es necesario si queremos ver una iglesia unida. No hay mansedumbre donde no hay humildad. La mansedumbre es el resultado de la humildad. En el Sermón del Monte el Señor Jesús enseñó, bienaventurados los pobres en espíritu. Es decir, los humildes, los que reconocen su dependencia de Dios. Y después dijo, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Mateo 5:5. La mansedumbre y la humildad casi siempre se las nombra juntas. Humildad y mansedumbre van de la mano, como si fueran primas hermanas o hermanas. Van de la mano, humildad y mansedumbre. La mansedumbre y la humildad casi siempre se las nombra juntas. Por ejemplo, en Colosenses 3, 12, 13 dice, vestíos pues como escogidos de Dios y amados, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. Como hemos visto, tenemos que estar con humildad y mansedumbre. ¿Por qué? Porque la mansedumbre de Cristo era y es una fortaleza de espíritu que le permitía aceptar calmadamente las ofensas. Eso es importante. La mansedumbre de Cristo era y es una fortaleza de espíritu. Para nosotros también es una fortaleza. ¿Para qué? Para aceptar calmadamente las ofensas. Dice en Mateo 27, 12, 14, y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Hermanos, la mansedumbre resume la fortaleza que viene de amar a otros antes que a uno mismo. Gracias. Martin Lloyd-Jones, otra vez, tenía razón al enfatizar que esta mansedumbre denota una actitud tierna y humilde hacia otros, que está determinada por una estimación real de nosotros mismos. Señala que es comparativamente fácil ser honestos con nosotros mismos ante Dios y reconocernos como pecadores ante sus ojos, pero cuán difícil es permitir a otros que digan cosas así acerca de mí. Por instinto me ofende tal cosa. La mansedumbre es básicamente tener una idea adecuada de uno mismo, que nadie tenga mayor concepto de sí del que uno debe de tener, la cual se manifiesta en la actitud y conducta que tenemos respecto a otros. El que es verdaderamente manso es el que vive sorprendido de que Dios y los hombres puedan pensar tan bien de él y lo traten tan bien como lo tratan. Esto lo vuelve gentil, humilde, sensible, paciente en todas sus relaciones con los demás. 3. Paciencia y longanimidad. Son palabras un poco extrañas, pero iremos viendo lo que realmente significan. En este punto me gusta la traducción que hace William Hendrickson en su comentario al libro de Efesios, porque sigue el orden del original en griego. Dice así: con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos los unos a los otros en amor, haciendo todo esfuerzo para preservar la unidad impartida por el Espíritu mediante el vínculo de la paz. Con toda humildad y mansedumbre. Es decir, la humildad y la mansedumbre y la paciencia es la
clave para soportarnos los unos a los otros en amor. Esto es importante. Soportarnos los unos a los otros con amor. No es suficiente con soportarnos. Tenemos que hacerlo con amor y considerar a tu hermano como superior a ti mismo. Jesús era el Hijo de Dios, Dios, y Él lavó los pies a los discípulos. Tenemos que aprender a lavarnos los pies los unos a los otros. Hermanos, tenemos que hacer todo lo posible e imposible para mantener la unidad. Es responsabilidad de todos. No olvidemos que somos un cuerpo. 1 Corintios 12, 27. Si somos un cuerpo, quiere decir que lo que yo haga va a afectaros a vosotros. O lo que tú hagas me afectará a mí. De ahí la importancia de entender que somos un cuerpo. Que no somos diferentes miembros. Si tú dañas a un hermano, estás dañando al cuerpo. Si yo daño a un hermano, estoy dañando al cuerpo. Eso es importante que lo sepamos. Porque no podemos desgajar la mano de nuestro cuerpo, o la pierna, o los dedos, o el codo, o el antebrazo, o el brazo. Somos un cuerpo, hermanos, y todo tu cuerpo se resiente cuando está pasando algo malo en alguno de los miembros del cuerpo. Eso es. Entonces, si tú dañas a un hermano, estás dañando al cuerpo. Si yo daño a un hermano, estoy dañando al cuerpo. Paciencia se llama macroxumía. Es la capacidad de ser herido una y otra vez sin quejarse. Eso es lo que significa paciencia. Es la capacidad de ser herido una y otra vez sin quejarse. ¿A qué? Es un reto. Es un buen reto, ¿eh? Todos tenemos ese reto por delante. Pero es la realidad, hermanos. Muchas veces somos heridos, pero no tenemos por qué quejarnos. A Cristo le hicieron mucho más que lo que te puedan hacer a ti o a mí. Y Él guardó silencio, como hemos visto. ¿Podía haber enviado ángeles a que los fulminara? Sí, podía haberlo hecho, pero no lo hizo. Él mismo tenía poder en sí mismo para terminar con todos aquellos que querían matarlo. Podía haberlo hecho, pero no lo hizo, sino que encomendó su justa causa a su Padre que está en los cielos. Es más, cuando le clavaban en la cruz, ¿alguien sabe si Jesús se quejaba? Si Jesús echó improperios a los romanos que le crucificaron, o a los judíos que mintieron para que los romanos pudieran crucificarle, porque los judíos no podían crucificar a nadie, ellos no tenían, estaban sometidos al imperio romano y tenían que sujetarse a las leyes romanas. Ellos podían aplicar castigos que tenían que ver con la ley, pero no podían aplicar la muerte por crucifixión, porque eso era un privilegio, entre comillas lo de privilegio, que tenían los romanos para aplicar a los que se oponían a su nación, o se rebelaban, o se sublevaban. Por lo tanto, la paciencia es la capacidad de ser herido una y otra vez sin quejarse. Yo no digo que sea fácil, porque cuando nos duele, nos duele. Pero es algo que tenemos que aprender, hermanos, todos. Todos tenemos que aprender eso. Yo el primero. Lo digo por el bien de la iglesia, por el bien de la congregación. Si somos capaces de amarnos los unos a los otros, entonces la gente recibirá un impacto. Si nos amamos de verdad, si somos capaces de pasar por encima de... Me ha pisado el pie, no me ha mirado bien esta mañana, y tú qué sabes, si a lo mejor ha pasado la noche fatal, no ha podido dormir. Y enseguida estamos sacando las uñas. No hay que ser así, hermanos. Es la resistencia activa frente a las pruebas, es permanecer ahí. Permanecer largo tiempo bajo una presión. Eso es paciencia, todo esto es paciencia. Tolerar el mal sin procurar vengarnos. Jesús podía haberse vengado en la cruz, y sin embargo dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así es. No tenemos más que ejemplo que Jesús, más que suficiente. Esta característica está unida a la longanimidad, que significa anejomai. Anejomai quiere decir
La idea es la misma, es decir, sufrir un agravio sin andar quejándome de lo que han hecho, sin devolver golpe por golpe. Se trata de una benevolencia inconquistable y una bondad invencible. Dice John MacArthur, voy a ser bueno, no importa lo que me hagas. Nunca vas a conquistar mi bondad, no la podrás aplastar. Se trata de no estar haciendo personal cada exhortación que nos hacen, no agrandar los problemas, no estar juzgando cada decisión. En cambio, es procurar la paz entre todos, una vez más, soportándoos los unos a los otros en amor. Tenemos que aprender a soportar. El Señor nos soporta, hermanos. No es que nos aguante, nos soporta. Y Dios nos soporta también, pero nos soporta gracias a que Cristo hizo una obra maravillosa. Y entonces el Padre nos mira a través del Hijo. Y entonces nos soporta. Y nos soportaré hasta las canas. En el Antiguo Testamento. Aquello que debe unirnos es el amor. El amor es la base. Es la melaza que vamos a usar para estar pegados los unos a los otros. O el pegamento, mejor dicho. El amor no hace nada indebido. Todo lo puede. Todo lo sufre. Todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Todo pasará y dejará de ser. Pero el amor permanecerá, porque Dios es amor. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. Hermanos, en esto conocerán que somos discípulos de Jesucristo, si tuviésemos amor los unos por los otros. La gente va a ver que realmente somos discípulos de Jesucristo, si nos amamos los unos a los otros. Es importantísimo, insisto en esto, hermanos, el amor es fundamental. A este tipo de amor se le llama ágape, en griego, ágape. Es el amor que se sacrifica por otras personas. ¿De qué manera sabrá la gente que somos discípulos de Cristo? Si practicamos este tipo de amor los unos por los otros. Hermanos, ¿tenemos amor los unos por los otros? ¿Es una realidad o una mera fantasía? Los hermanos que se comportan con humildad, mansedumbre y paciencia, que soportan las quejas, las debilidades, los problemas de los hermanos y que se consideran a sí mismos, son los que están siendo solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Para guardar la unidad del Espíritu, hermanos, la humildad, la mansedumbre y la paciencia con los cuales podremos soportar las quejas, las debilidades y los problemas. Solícitos, espoudazontes, es decir, que se están esforzando continuamente en guardar esa unidad. Tenemos que esforzarnos en guardar la unidad. No es algo que va a caer del cielo, o va a venir del cielo, algo especial, o vamos a sentirnos corriente en el cuerpo. No, nada de eso, hermanos. Tenemos que nosotros ser intencionales. Lo mismo que cuando dice en Efesios 5, 23 o 24 por ahí, le dice, maridos, amad a vuestras mujeres. El amor no es algo que fluye con unas cosquillitas en el estómago o así. No, el amor es intencional, hermanos. El amor es intencional, por eso Pablo dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Es un imperativo, es una orden, es un mandato. No es que yo vaya a pensar, no, yo tengo que amarla. ¿Por qué? Porque Cristo se dio y se amó y se entregó por su iglesia. Yo tengo que amar a mi esposa. De la misma manera tengo que amar a mis hermanos. Es decir, que lo procuran intencionalmente, que oran en sus casas por esa unidad y crecimiento en madurez, que llegan al local con esa intención, no con la intención de contender o de fragmentar, sino de unir, de edificar en vez de murmurar.
En aras de buscar la unidad, el crecimiento y madurez de la Iglesia, algunos hermanos tienen la mejor intención de ayudar, de sugerir a la Iglesia, pero cuando no ven resultados, se desaniman y empiezan a rumorear. Poco a poco están provocando una controversia en su Iglesia y Dios se duele de ello. Cuando tú y yo chocamos, Dios se duele. No puede haber controversia, hermanos. Puede haber amor. El amor no es que, cuando estoy hablando de todas estas cosas, no estoy diciendo que al hermano hay que pasarle la mano por la espalda sea pecado. Al hermano hay que confrontarlo, indudablemente. Hay que confrontar al hermano o a la hermana y decirle, mira, esto es lo que hay, tú has pecado, tienes que arrepentirte de tu pecado. O lo que sea. Yo no estoy diciendo que haya que pasarle la mano a nadie, no, de ninguna manera. Pero sí que estoy diciendo que a veces tenemos que aprender a ver un poquito más allá de lo que estamos viendo. La conclusión, voy terminando. La unidad de la Iglesia es la respuesta a la oración de Jesús. Que sean uno, como tú y el Padre uno sois. No se trata de uniformidad, pensar todos igual, sino de una conexión espiritual profunda en amor y propósito. Mantenerla requiere esfuerzo activo, perdón constante y un enfoque absoluto en la persona de Cristo. El perdón es importante. Hay gente que no puede vivir tranquila porque no perdona. Jesús, cuando Pedro le preguntó, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? Y Pedro, que iba muy sabiendo de la ley judía, dice, 7 veces. Y Jesús le dice, 7 veces, no, 70 veces 7. Ahora, ¿quiere decir que literalmente tenemos que perdonar 49 veces al hermano? 490 veces al hermano. Estaríamos todo el día, perdona. No, está diciendo que el perdón no tiene tope, no tiene límite. El perdón es perdonar, pero perdonar quiere decir perdonar y olvidar. No vale eso de perdono, pero. No, si estás diciendo pero, no perdonas. Tu intención no es perdonar, tu intención es hacer una especie de chapuza espiritual. Mantenerla requiere un esfuerzo activo, perdón constante y un enfoque absoluto en la persona de Cristo. Que Dios nos ayude a mantenernos humildes, mansos y pacientes en amor, para que la Iglesia del Señor permanezca unida y crezca. Hay un propósito a través de esa unidad, o detrás de esa unidad, y es crecer. Es crecer, pero no crecer de cualquier manera, crecer en amor. Esforcémonos, como dice la Biblia, seamos solícitos en arreglar las diferencias con los hermanos, pidamos perdón, reconciliémonos con aquellos con quienes hemos estado distanciados, expresemos nuestro afecto fraternal, que vuestra gentileza sea conocida de todos. Este es el más profundo anhelo del Señor, para que nos mantengamos unidos, fuertes y saludables, madurando y creciendo en el Señor. Demostremos que pertenecemos a Dios y que hemos nacido de nuevo a través de nuestro amor por nuestros hermanos y hermanas en Cristo. La unidad cristiana es más profunda que simplemente llevarse bien. Es participar de la vida de Dios. Se trata de una conexión espiritual profunda en amor y propósito. Si cultivamos estas cualidades que se encuentran en nuestro Señor Jesucristo y que el Espíritu Santo produce en nosotros, seremos empoderados para caminar de una manera digna de nuestro llamado y a buscar la unidad cristiana. El resultado será una paz visible que nos une y muestra la sabiduría y la gloria de Dios a un mundo incrédulo. La unidad de la Iglesia, termino, no es un acuerdo humano o un club de amigos, no es un club social la Iglesia, no es una ONG. La Iglesia es el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, tengámoslo claro, hermanos, la unidad de la Iglesia no es un acuerdo humano o un club de amigos, sino un reflejo de la unidad de la Trinidad. Como tú, Padre, en mí y yo en ti. Si Dios es uno, lo que demuestra que Jesús es Dios, su pueblo debe serlo también. Juan 17:21.
Así que, hermanos, hasta aquí la palabra del Señor. Es importante que tengamos en consideración estos 3 puntos que hemos hablado para poder desarrollar una vida cristiana que realmente glorifique al Señor y que nos ayude a vivir los unos con los otros, en amor. Eso es importante. Así que vamos a orar y que el Señor sea glorificado. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos a amarnos los unos a los otros, a respetarnos, a considerarnos, a tener al hermano como superior a uno mismo. Ayúdanos, Señor, realmente a perdonar, a olvidar, Señor, todas aquellas cosas que pueden ser un obstáculo, un impedimento para que la unidad de la Iglesia sea una realidad, Padre. Ayúdanos, Señor, porque somos débiles. Señor, reconocemos nuestra incapacidad para poder hacer estas cosas y acudimos al Espíritu Santo para que todo sea por medio de Él, Señor. Que sea el Espíritu Santo el quien realmente pone en nosotros el querer, así como el hacer por su buena voluntad. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que sea glorificado en el nombre de Jesús. Amén. Amén.